luego Tere, la mayor, que tuvo la oportunidad de convivir con él sus primeros 3 años, o mi sobrina Natalia Lucía, nieta también de don Arturo Delgado Moya y la maestra Berenice Santos, pues bueno, lo recuerdan como una persona sumamente entrañable, cariñosa, afectiva, realmente con la que uno se podía dialogar, conversar. Yo realmente pues lo extraño muchísimo. Para mí era mi tabla de salvación, mi red en la que yo podía tirarme de bruces y saber que él estaba ahí para tomarme sus brazos y poder dialogar, poder conversar y dar referencias. Y bueno, lo sigo escuchando, sigo releyéndolo y sigo encontrando respuestas a mis dudas, a mis inquietudes. Y bien, pues también con que fue, digo, ahora en la mañana, por ejemplo, nos levantamos y bueno, pues haremos en su honor un desayuno de papas con huevo revuelto, ese guisito que él hacía también todos los domingos, y se sentaba en la sala de su casa en Villamitras, en estos días de calor, se quitaba la camiseta, la agarraba y con una punta la tomaba para poder, con un vaso de agua mineral, poderse a leer o escribir. Y bueno, son imágenes muy cotidianas. También ahora con el deceso de reciente de Óscar Chávez, pues también reconocer que, por ejemplo, mi hermana y yo crecimos escuchando a Óscar Chávez, lo mismo que por el lado de mi mamá a los Beatles o a Serrat. Es decir, pues todas estas referencias con las que uno va creciendo de manera cotidiana y natural, pero que al final de cuentas miras y se vuelve pues parte de la formación que uno va teniendo cotidianamente, ¿no? En la casa, mis papás, ambos normalistas, pues había libros, revistas, periódicos. Entonces yo crecí viendo y luego leyendo pues revistas como Siempre, Proceso y otras publicaciones periodísticas, y bueno, escuchando estas músicas, viendo cine. Es decir, también pues fueron 2 padres, mi mamá lo sigue siendo, pues muy inquietos, muy sensibles por conocer, por ver, y sin ninguna imposición, simple y sencillamente porque en la casa estaban como alimento cotidiano, bueno, pues tener todas estas referencias, ¿no? Pero sí, bueno, son figuras, pues, bueno, permanentes, que tenemos en casa. Y bueno, pues realmente recordarlo siempre con mucho cariño. Nosotros también como hijos, como familia, pues con mucho agradecimiento, mucha emoción, porque realmente a 20 años de su deceso, yo no les miento si les digo que todos los días encuentro expresiones de gratitud, de afecto a mi papá, de propios y extraños, ¿no? Es decir, cotidianamente ustedes, los historiadores y cronistas de Nuevo León, me expresan el recuerdo, el afecto, el respeto con el que guardan a su memoria, pero al mismo tiempo me encuentro personas que desconozco y que tienen algún recuerdo de agradecimiento por alguna colaboración, alguna ayuda que mi padre le pudo haber brindado, ¿no? Entonces, yo realmente quiero darles el saludo de mi mamá, que por aquí están, veo que está en línea mi tío Marcos Acuña de La Paz, que también son invitados. Les pedí que nos acompañaran, están aquí, veo a mi tío Marcos y a mi mamá, justamente, está ahí mi mamá también en línea, presenciando esta ceremonia de la Sociedad de Historia. Mi mamá se encuentra en La Paz, Baja California, acompañando a mi abuela Alba González, de 93 años, y uno tengo a mi tío Marcos Acuña. Y bueno, pues un saludo a ellos, y realmente a nombre de mamá, de mi hermana Alba Josefina, pues agradecerles el que recuerden permanentemente a Celso Garza Guajardo como esta fuente de referencias a la que me refiero, fuentes de referencias vitales, familiares, personales, entrañables, y fuente de referencias históricas, institucionales. Y bien, pues yo les agradezco mucho la invitación, la atención, y bueno, seguimos en la mesa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Amalicia. No, Celso, la pregunta que te hacía respecto a la visita que hiciera tu padre a tu persona España. Sí, bueno,
interesaba? ¿Qué veía él? ¿A dónde te decía que lo llevaras? Pues mira, él, ese viaje, yo era en 1999, estamos hablando que fue la Semana Santa del 99, prácticamente, bueno, en su último año de vida. Yo me encontraba haciendo unos estudios de posgrado, los mismos que ahora, 20 años después, está haciendo mi hija Teresa en el máster del periódico ABC. Estaba ella muy chiquita, 2 años, yo estaba acompañado de mi esposa Marisa, y acudieron mi mamá, Tere Acuña, y mi papá a visitarnos en la Semana Santa del 99. Y mi papá fue con una gran avidez, sí, acompañar al hijo que estaba ahí. Pero bueno, desde que se montó el avión, mi papá empezó a tomar apuntes, que fue construyendo, y que justamente es un pequeño, que después publicó como un pequeño opúsculo, el viaje a Madrid, en el que una serie de reflexiones. Realmente yo estoy convencido de que papá se hubiera vuelto un articulista, ensayista, político, histórico, realmente muy agudo y profundo, porque en ese librito ya dejó ver muchas ideas y perspectivas políticas, también con un fundamento histórico muy fuerte. Pero bueno, papá fue con mucha avidez, fue realmente como un auténtico cronista, a gastar suelas, a caminar por las calles de Madrid, a observar, a ver, a probar. Y todo eso, bueno, lo constata en sus crónicas de ese viaje a España. Pero muy particularmente, bueno, estuvimos caminando por el barrio, recuerdo Las Letras, el barrio de Huertas en Madrid, donde pues vivieron todos los grandes escritores españoles, Quevedo, Góngora, Cervantes. Y bueno, también ahí cerca está justamente la Academia de la Historia. Y concretamente también hicimos un viaje de Madrid a Sevilla, y justamente estuvimos en el archivo de Indias. Hay por ahí unas fotos muy bellas de papá haciendo como guardia en la entrada principal del archivo de Indias en Sevilla. Y realmente iba con mucha avidez, o sea, con mucha avidez, con mucha emoción. Repito, con esta disposición a gastar suelas como cronista que camina y que habla con la gente. Recuerdo que una mañana también se nos perdió, en el sentido de que él quería caminar libremente por las calles del centro de Madrid, viendo librerías también, librerías, como ustedes saben, Madrid es una ciudad llena de librerías que lamentablemente con esta pandemia están cerrando. Es realmente una desgracia, pero bien, él visitando librerías y leyendo los periódicos, las publicaciones. Pues realmente fue un viaje entrañable, y testimonio al respecto son sus crónicas de ese viaje a Madrid. Excelente. Buena aportación, estimado Celso. Y bueno, no tuve oportunidad por ganarle tiempo de hacer tu presentación, pero regresemos. Es egresado de Celso José de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la carrera de periodismo. Ya habíamos mencionado que es doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, reporter del diario El Nacional, El Porvenir y El Norte, director de la revista Vida Universitaria, director de la Casa Universitaria del Libro y actualmente secretario de Extensión y Cultura. Agradecemos mucho tu participación y creo que estamos a tiempo del horario que nos diste. Vamos, muchísimas gracias, Miguel. Yo me disculpo porque, bueno, voy corriendo ahorita. Sí, dígame, Almalicia. Ahí tienes a tu abuela, mírala. Ay, a ver. Ahí está el cuadro. Entre todos los participantes. Sí, no, vi. Sí. Vi por ahí a mi mamá y a un tío mío. Ella se encuentra. Ahí está ella. Bueno, nomás quería... No, muchas gracias, Almalicia, por aceptar la invitación a que ellas también estén por aquí. Estaban muy emocionadas. Al contrario. Mi mamá está pasando el confinamiento en La Paz. De hecho, está en ella ya casi 3 meses porque ya no pudo regresar, y bueno, pues está haciendo su confinamiento desde Baja California. Bueno, disculpe. No, muchas gracias. Te despedimos. Nada más quería que, por si no habías visto, están muy chiquitos los cuadritos. No, muchas gracias. Bueno, pues seguiremos recordando a Celso. Sí, quiero más saludar a Roberto Chapa, y a Dinora Zapata, que están en la mesa, y realmente también son 2 personajes
entrañables personalmente para mi papá. Mi papá quería a Dinora como una hija más, una gran compañera de trabajo. Yo la tengo también ahorita, es mi compañera en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, Roberto Chapa, también grandes amigos de mi padre. Roberto Chapa, yo sé del afecto que él tiene a Celso Garza Guajardo y del afecto que mi papá le guardaba y le expresaba a Roberto Chapa. Entonces quiero agradecerles a ambos también la colaboración y el recuerdo a Celso Garza Guajardo y a ustedes, al Melissa. Muchas gracias por convocar esta mesa de recuerdo. Yo me disculpo porque, bueno, voy corriendo a Filosofía y Letras para un homenaje a Alfonso Reyes esta mañana. Sí, porque hoy es el natalicio. Gracias, Pepe, por estar aquí, y Elda Feliz está también presente. Saludos a Elda Feliz, a los cronistas también. Gracias, Celso. Saludos. Gracias, Celso. Un saludo, Celso, que estés muy bien, Pepe. Muchas gracias, hasta luego. Escucho ahí el cronista también, nuestro ingeniero Leopoldo Espinosa, cronista de Monterrey, El Matador. Saludos, doctor. Muchas gracias, Celso. Hasta luego, Roberto. Muchas gracias, Dino. Un abrazo fuerte. Sí, igualmente. Saludos, Celso. Gracias. Adiós, Celso. Gracias. Saludos, Celso. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Doctor, tiene muy bien, continuando con el programa, doy paso al contador Roberto Chapa. Yo no sabía que Roberto, primero es Jesús Roberto Chapa Martín, quien es contador público por la universidad, fue contralor general de la misma, directivo de Tigres Soccer, encargado de la rectoría de la Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo y autor, entre otros libros, de Patronato Universitario 1950-1987, Diálogos con Federico Cantú y Semblanza de don Ramón Cárdenas Coronado, nuestro expresidente y recipiendario también de la medalla Alonso de León. Y bueno, pues no sé si estás por ahí, Roberto, que nos pudieras... Sí, se nos fue la señal, pero estoy excelente. Bueno, pues aquí la intención es que nos platiques un poquito de tu contacto en aquel momento en que estuvieron con la idea de realizar, pues ahora sí que la fundación de la Asociación Estatal de Cronistas, que nos acompaña Elda Feliz, por cierto, y le agradecemos con nosotros. ¿Qué pasó en ese momento? Platícanos. Buenos días a todos, los saludo con mucho afecto. Fue a raíz de publicaciones que hicimos algunas personas sobre nuestro pueblo. Como bien saben, yo soy doctor González. Yo hice un pequeño libro que me lo prologó justamente Celso. Por Jaime era, recuerdo, cronista de Abasolo. Habíamos algunos cronistas y Celso me manifestó la inquietud de reunir una asociación de cronistas. Le decía yo que era muy difícil reunir a 51 cronistas, uno por cada municipio, por la diversidad y porque no había la manera de que cada uno hiciera su monólogo o su libro, de tal manera que eso fue una tarea incansable, por cierto, me consta, de ir a cada municipio a pedirle a los alcaldes que nombraran a un cronista y a ese cronista pedirle que hiciera una publicación sobre dicho municipio. De tal manera que se cristalizó. En 1983, Celso era cronista de Sabinas y en 1983, doctor González cumplía su primer centenario y publiqué yo, doctor González, Apuntes Históricos, un libro que me prologó el maestro Celso y que con la ayuda del profesor Israel Cavazos nos fuimos a doctor González a restaurar una vieja casona que fue la casona del pueblo, que actualmente a petición de nosotros se hizo el museo del pueblo. Fue una tarea muy dura, muy difícil,
pero Celso al final de cuentas hizo que se constituyera la Asociación de Cronistas. Por ahí creo que acaban de publicar una foto de la primera reunión en donde se ve la hacienda de Suazua en ruinas. Es decir, todavía no se construía, todavía no era lo que hoy es. De hecho, bueno. La realizó don José P. Saldaña y se ve en la foto entre ellos a Napoleón, nuestro amigo Napoleón Nevares, Héctor Jaime, el padre Aureliano, obviamente Celso, y a raíz de eso Celso publica un libro que se llama De Cronista a Cronista, que es la compilación de 3 entrevistas que les hace respectivamente a don José P. Saldaña, al maestro Israel Cavazos y al padre Aureliano Tapia Méndez. Me lo lleva a la oficina y me doy cuenta que nos lo dedica a 3 personas. Dice a Héctor Jaime, Gustavo, Jesús, Roberto y Margarito, cronistas de nuestras mismas aventuras. Es un bello libro que es necesario que todos los cronistas lo lean porque da la pauta de lo que debe ser un cronista. De tal manera que esa es la historia de los cronistas. En esa asociación de cronistas, únicamente el municipio de General Bravo no contaba con un cronista. Los demás, todos los municipios se hicieron presentes y de esa época también es el libro que Celso publica, que es Personajes de la Aldea Perdida. No quisiera yo entrar en detalles de cosas que ya se publicaron y que ya todos sabemos sobre Celso. Solamente agregaría yo algunas cosas de carácter anecdótico o personal, como ya repetí la historia de la Asociación de Cronistas, los aspectos familiares que los trató también Celso, que enternecen. Hay una publicación donde narra la llegada de su esposa Tere y él, la aventura que tienen del viaje a Sinaloa, del que lo busqué en mi biblioteca anoche y no lo pude encontrar dentro de los 80 libros que tiene Celso publicados. Los aspectos familiares, y una prueba de los aspectos familiares es la dedicatoria que Celso hace en su libro Aquellos años que soñé. Se lo dedica a Celso José Garza Acuña, nobleza de amigo. Eso retrata el aspecto familiar del que hablábamos hace un momento junto con Celso. Otro aspecto que yo quisiera tocar y que no se ha tocado es Celso fue asesor del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cada año, como ustedes saben, se hace la revisión del contrato colectivo de trabajo. Son unas conversaciones muy desgastantes que comienzan en octubre y deben de terminar el 4 de febrero, porque el día 5 se cumple el aniversario de la constitución del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces son 4 meses, por parte del sindicato iba el secretario general, que en ese caso era el licenciado Raúl López Aldape, Celso Garza Guajardo y el licenciado Cristóbal Fernández Quiroga. Él era el abogado del sindicato, y por parte de la universidad, el doctor Alfredo Piñeiro y un servidor, o el ingeniero Farías y un servidor. Y eran pláticas muy desgastantes que empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 2 de la mañana, en donde se discutían uno por uno de las cláusulas del convenio colectivo de trabajo. Y obviamente el hombre feo de la historia, pues me tocaba ser a mí, porque era el que discutía que no se podían conceder algunas prestaciones. Eran trabajos muy desgastantes en las que el carácter de Celso siempre prevalecía
la tranquilidad, la paciencia. Y recuerdo muy bien que al día siguiente, a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, iba después de que terminaban esas juntas muy acaloradas así es. Decía, hermano mío, no lo vais a tomar personal, pero así son estas discusiones, pero nunca se... Se fue tu audio. Sí, sí, Roberto, si apagas tu video, Roberto, consumes menos internet y puede mejorar tu audio. parece, Quedamos sin escuchar a nadie. Sí, es parece cierto. que salió el... Sí, Yo creo que lo sacó se del salió. internet. Ahí conviene, si está fallando, que apague su video y consume menos banda. Sí, sí, realmente no está. Bueno, ya pusieron. Ahora sí, Sí, ahora ahí, sí, ya me escuchan. sí, aquí está. Ok. Me queda poco tiempo, solamente decir que el papá de Celso hizo un libro que no lo he podido yo conseguir, está entre sus familiares, porque el abuelo de Celso, don Benigno, fue una persona muy trabajadora, trabajaba bajando carretas de materiales de mina de la Soledad en Sabinas, y Celso lo consigna en un escrito, pero no da el nombre de su abuelo. En la primera huelga, se llama la huelga de las carretas, porque pagaban $1 por carretas por bajar material de la mina de la Soledad a la estación de Villaldama. De tal manera que se hizo la huelga, se ganó y les aumentaron de $1 a $2 el viaje. Hablaba yo del que fue consejero del sindicato, también hablaba yo de las conversaciones que tuvimos. Él me presentó al maestro Valentín Campa en alguna reunión. Ahí me regaló este libro que escribió en Monterrey el maestro Valentín Campa, mi testimonio, me lo dedicó. En esa también recuerdo, en esa restauración de la ex Hacienda San Pedro, creo, maestra, uno de los primeros eventos fue la presentación de un libro del maestro Reyes Aurrecochea, su papá, como homenaje a Pedro Garfias, Sí. el que me hizo el honor de que yo le presentara el libro. Esos son recuerdos que yo tengo de Celso, recuerdos entrañables y bueno. De hecho, él decía, Roberto, Celso decía que la mejor forma de describir a un cronista era a lápiz. Y Así es. curiosamente, el maestro Reyes Aurrecochea es el que hace los dibujos de los cronistas, de los historiadores. O sea, qué mejor descripción y qué buena combinación entre Celso y el maestro Alfonso Reyes Aurrecochea, ¿no? Sí, uno lo dice y el otro lo hace. Y magnífico, ¿eh? Sí, mi nombramiento de la Sociedad de Historia, que por cierto lo guardo con mucho cariño debajo de mi escritorio, está elaborado por el maestro Reyes Aurrecochea en 1986. Así se hacían entonces. Así se hacían, entonces este es el que guardo con mucho cariño. A mano, sí. Debajo de en un vidrio, lo guardo. Y en este libro que me regaló Celso, y que luego descubro que me agrega este papelito con 6 pensamientos, si quieren se los repito brevemente. Dice: 3 cosas debemos ser: puros, justos y honrados. 3 cosas debemos dominar: el carácter, la angustia y la conducta. 3 cosas debemos tener: valor, afecto y amabilidad. 3 cosas debemos dar: limosnas al necesitado, consuelo al triste y estima a quien lo merece. 3 cosas debemos amar: la sabiduría, la virtud y la inocencia. 3 cosas debemos ensalzar: la frugalidad, la laboriosidad y la presteza. 3 cosas debemos despreciar: la crueldad, la arrogancia y la ingratitud.
3 cosas debemos lograr: la bondad de corazón, la integridad en nuestros propósitos y la alegría. Es una nota que me puso en medio del libro que me dedicó. Ole. Que nos dedicó. Excelente. Eso es lo que yo pudiera, Miguel Ángel, hablarte. Hay muchas cosas para que No, hablar. y hay temas que nos llevan mucho tiempo, ¿no? Bueno, cuando se donan los terrenos de la Hacienda San Pedro, que es otro tema también interesante, por ahí, por esos años, en los que tú en algún momento eras contralor en la universidad y eras amigo de Celso. Y había ahí una situación de que los Tigres, también fuiste directivo de Tigres. Entonces, ¿cómo está esto de queremos la hacienda, no la queremos? Pero eso da para más, ¿no? Sí, Yo da creo que para mucho pudiéramos más. dar Pero otro espacio. al final de cuentas, Miguel Ángel, se cumplió el sueño de ambos. Ah, sí. Aquí está la cueva del Tigre y está la casa de Suazua, que es una belleza, y que cuando la conocimos dijimos, no, esto nunca va a poder ser lo que es ahora. Entonces hubo un arquitecto que contrató al ingeniero Gregorio Farías Longoria, si mal no recuerdo, creo que Pedro Martínez se llamaba, porque creo que ya falleció, y convirtió eso se convirtió eso en un vergel, de tal manera que es lo que es ahora la Hacienda de Suazo. Un sueño de Celso y mío en lo deportivo, y que se conjugó, y es una extraordinaria instalación. Histórica, por cierto. Sí. Muy bien, maestra. Muy bien, me Vamos. parece excelente. Creo que vamos conociendo un poco más de esos trabajos que no están en los libros, ¿verdad? De Celso. Usted tiene la palabra, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con la presentación de la maestra Dinora. Déjenme nada más subir la información. Dinora Zapata Vázquez, amiga de nuestra sociedad, amiga de los cronistas, una persona muy exitosa y muy trabajadora, pues es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con excelencia académica en la especialidad de periodismo, reportera del periódico Más Noticias del ABC, colaboradora del programa televisivo cultural, de Alvarado Ortiz, y desde 1986 investigadora Conferencia que invitan, aquí está Pablo del Espinosa. Centro de Información de Historia, Ustedes- coordinadora en funciones de director del Centro de Información de Historia Regional, y actualmente pues funge como coordinadora y responsable de los trabajos académicos y culturales de dicho lugar. Entre sus publicaciones tiene Personajes populares de la cultura nuevo-leonesa, El antagonista de Manuel María de Llano, estudio del primer periódico civil de Nuevo León, Génesis y desarrollo de la radio y la televisión, y el Ampacense, semanario independiente de comercio, así como 1933, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, dejo de compartir y nos vamos a escuchar y a darle las gracias por acompañarnos y la bienvenida a Dinora con algunos datos interesantes que nos gustaría que nos compartiera respecto a la vida profesional y humana de Celso Garza Guajardo. Y yo le preguntaba a Dinora cuando establecimos contacto y conversación, ¿en qué momento escribía Celso? ¿Cómo lo hacía? Realmente, porque según Celso José, su hijo, decía que escribía a mano, escribía a lápiz, y lo más cómodo, pero ¿cómo lo hacía ahí en el Centro de Información de Historia Regional? Gracias, Dinora, por acompañarnos. Gracias a usted, doctor, gracias a la maestra Melissa y a todos ustedes por permitirme dirigir en un momento y en un tan emotivo para nosotros, para los que trabajamos de cerca con nuestro gran maestro Celso Garza Guajardo, y en un marco de festejos
de una institución, una sociedad tan importante y trascendente como lo es la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Muchísimas gracias por permitirnos hablar. Pues, ¿cómo escribía? Ahorita escuchando las palabras del doctor y la descripción del contador Roberto Chapa, se me vino a la mente en primera instancia una frase que Celso siempre nos repetía a todos los que trabajábamos con él. Decía, la gente es como es en todas partes. Y efectivamente, ahorita que el doctor narraba cómo escribía, cómo se desabrochaba su camisa y se sentaba a escribir con su lápiz, tenía un callo tremendo en su dedo, de tanto que escribía, estaba peleado con todo lo que era tecnología, y apostaba siempre a la memoria. Entonces él escribía y él agarraba sus libros o iba a los archivos, los documentos, y él de esa forma hacía su trabajo creativo. Lo hacía de esa forma. Llegaba a la oficina, yo al maestro, nada más para hacer un poquito de contexto, lo conozco en el 83. Fuimos con un grupo de compañeros periodistas, de estudiantes en ese momento, a visitarlo porque nuestro mentor de periodismo, el maestro José Luis Esquivel, nos había dicho que acababa de conocer a una persona muy valiosa, muy inteligente, muy capaz, que tenía muchos estudios en la universidad y que tenía un centro con investigadores que trataban diversos temas, entre ellos el de periodismo, y que entonces teníamos que ir a verlo, que lo íbamos a hacer como que una entrevista colectiva, y después de eso él nos pidió un trabajo. Ahí de viva voz conocí no solo al maestro en ese verano del 83, no solo al maestro, sino todo su proyecto cultural que él tenía, toda la intención que él tenía de hacer y de aportar para la cultura nuevoleonesa a través de la universidad. Entonces nos contó todo lo que ahí se hacía con un entusiasmo y una sencillez que lo caracterizó toda la vida, y que, como bien señalaban ahorita, con una profundidad tremenda en todo lo que comentaba, en todo lo que decía. Entonces, cuando yo ya ingreso a trabajar directamente con él en el 85, entonces veía que era una persona que pareciera que sabía que tenía ya el tiempo medido, hiperactivo. Y yo también me preguntaba al principio, ¿en qué momento piensa todo lo que al día siguiente llegaba y nos decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, estoy trabajando en esto, tú te vas a poner a escribir esto? Decía, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Si luego su agenda de trabajo cotidiana era siempre estar en contacto con la gente, era recibir personas que necesitaban alguna orientación, algún apoyo, o él ir a hacer gestoría de tramitación de cuestiones, de apoyos para el centro, para el trabajo que ahí se hacía y para muchas personas que se le acercaban a pedirle apoyo. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo todos lo veíamos en la grandeza del personaje, pero él se movía con una sencillez increíble. Entraba a la oficina, siempre era el primero en llegar. De todo su equipo de trabajo, él siempre era el primero en llegar y el último en irse. Él llegaba, se sentaba, nos saludaba a todos, se interesaba por las historias personales de cada uno de nosotros, no a manera ni de chisme ni de morbo, sino realmente porque nos estaba conociendo, quería saber, él siempre quería saber con quién trataba, con quién hablaba, ¿sí? Y cuál era la riqueza que ese personaje, todos tenían algo que aportar, y cuál era la riqueza, y él no se la quería perder. Entonces él se daba el tiempo de hablar con la gente, de mirarnos a la cara y de decir, ok, bueno, ¿qué te pasa? No, pues bien, ¿tienes algún problema? Inmediatamente hacía cuestiones hasta su alcance para resolverlo. Oye, Daba Dino, tareas. y mira,
los personajes con los que trabajaba, por ahí estoy compartiendo en pantalla. Ajá. Sí, él realmente... Era pues, gente de mucho trabajo, productiva y pues con diferente carácter. Y él diferentes tenía pensamientos la ideológicos. capacidad, y tenía la capacidad de amalgamar esas personalidades y permitir que trabajaran a favor del Centro de Información de Historia. ¿Cómo lo hacía? Definitivamente porque él decidió transitar por no por las discrepancias, sino por eso se interesaba en las historias personales, en las historias de formación profesionales, para ver los puntos afines, y desde ahí él te abrazaba, te agarraba de la mano y te llevaba. Y entonces, porque inclusive yo le decía a veces de repente, oye, pero ¿por qué estamos haciendo tanto? Porque yo veía cada cosa que él hizo le costó, que él hizo para él y que él hizo para los demás. Porque mucha gente dice, y escribió 20 libros. A mí me parece todavía mucho más, que habla más del personaje, no los 80 libros que él escribió, sino que gracias a él, más del doble de personajes tuvieron la oportunidad de ver publicada su obra. Y él se dedicó en cuerpo y alma a sacar esos libros como si fueran propios, esas investigaciones, o a crear foros. Sí, dio un centenar de conferencias, pero me consta porque nos forjó a hacer escenarios para que más personas, para que muchas voces se escucharan, para que esas historias que cada quien tenía salieran, se dieran a conocer y se vieran su valor y su aportación. Pero lo hacía diario, no descansaba. Él diariamente, yo lo conocí cuando el Centro de Historia era él, Olguita, el maestro Gustavo, Jesús Osorio, y en los 80. Empezando 1990, ya éramos casi 40 en el Centro de Historia. Y como dice usted, una gran amalgama de personalidades, políticos, de gente de la cultura, de todo tipo, y uno que otro aprendiz que estábamos a su lado. Y te repito, pero nos trataba igual a todo mundo nos hacía sentir importantes, nos hacía sentir que debíamos ser escuchados, que deberíamos de escribir, que todos teníamos algo bueno, que aportar. Y entonces él, con el ejemplo, era con lo que no alcanzábamos a entender por voces, lo vivimos diariamente con el ejemplo. Cuando, le repito, él llegaba, despachaba, se interesaba por todos y luego decía, a ver, ven, en su momento Olga, luego Zaida, te voy a dictar, porque él escribía a mano y dictaba. Era un jefe que dictaba todo, oficios, crónicas, sus investigaciones, todo lo dictaba. Todo tenía que ser tomado en taquigrafía. Y llegaba ahí a la oficina, como dijo el doctor, se desabrochaba su guayabera habitualmente, se sacaba los zapatos, se sentaba, empezaba, a veces lo traía ya el esbozo de lo que quería hacer escrito, pero lo dejaba a un lado, volteaba su sillón, se recostaba, si me lo permiten, se ponía así y empezaba a dictar, con una fluidez tremenda, no paraba. Y siempre me decía, quédate aquí para que escuches. Está bien, me quedaba. Terminaba, le decía a su asistente, ya, ahorita me lo entregas porque ya lo tengo que enviar. Volteaba y me decía, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Y yo, no, pues sí, está bien o aquello. ¿A poco no? ¿Tus abuelos o esto? No sé. Empezaba a ligarlo. No terminaban de pasar 10 minutos cuando él se paraba, salía de la oficina, se paraba frente al escritorio de Olga de Zaida con la máquina de escribir y alzaba así la mano y decía, ya está eso. O sea, 5 minutos, y él creía que todos nos movíamos a la velocidad de su pensamiento, de sus capacidades y de su energía, ¿va? Espéreme. Bueno, si por alguna circunstancia tú le cambiabas una palabra, por pequeña que fuera, al escrito, lo detectaba. Lo leía y decía,
esta palabra no es, es esta. O sea, una capacidad tremenda, ¿verdad? Te repito, y era una sencillez que salía, íbamos a, siempre tenía reuniones y yo lo veía cómo él trataba a los gobernadores, al rector, a gente de cultura, y luego con una sencillez salía y me decía, ok, llévame a la hacienda, porque yo manejaba, porque le gustaba que manejara rápido, manejaba lento. Entonces, ahí vamos, y llegaba y se sentaba, y empezaba a platicar con una naturalidad con todos, queriéndose enterar de todo lo que había sucedido en su ausencia, en el trabajo, personal. O sea, era un hombre realmente sencillo, un hombre realmente bueno, un hombre muy profundo, con pensamiento muy profundo, muy trascendente, y que ayudó a muchísima, muchísima gente. Entre Y ellos, la estructura, Dinora, la estructura de la arquitectónica de la hacienda, el cómo desde las puertas, los vanos, las rejas, porque no había nada. O sea, yo recuerdo que cuando estaba caída, como decía Roberto Chapa hace un momento, tuvimos la oportunidad de visitar la hacienda con el rector, con Alfredo Piñeiro, porque empieza con Piñeiro. La compra de terreno y de todo esto es con Piñeiro. Y la reforma ya es propiamente con el ingeniero, el siguiente rector, ¿no? Bueno, Gregorio Farías Longoria. Pero, cómo se paraba, según comentan, y quería que nos ayudaras un poco a recordar esto, a dar indicaciones respecto a lo constructivo. ¿Qué pasaba ahí con la hacienda? Sí, realmente él entabló una amistad muy estrecha con el ingeniero Gregorio Farías Longoria, en ese momento rector, de un entendimiento y de un vaivén de ideas interesantes, donde en ese grupo ya de lo que es propiamente la restauración de la hacienda, pues está el ingeniero Jorge Tanos y el arquitecto, ay, perdóneme, le voy a deber el nombre, no recuerdo ahorita, el arquitecto que también forma parte de esta reconstrucción, y para ellos decían que lo relativamente más sencillo era la restauración física del edificio. Realmente a donde se abocó mucho el maestro y empezó a hacer las primeras reuniones con la hacienda en ruinas, y mandó traer a convocar a todos los extrabajadores últimos que tuvo la hacienda, que eran habitantes de Suazo y de la región, para que fueran y empezaran a contar cómo había sido la vida de la hacienda que a ellos les había tocado estar, para poder entonces recomponer. Mientras los arquitectos y los ingenieros reconstruían las paredes, él estaba, si me lo permite, reconstruyendo el alma de la hacienda. Estaba abocado, y nada más lo podía hacer escuchando a la gente que había vivido y tratando de entender y de ubicarse. Él se metía en las conversaciones, él se metía a ese tiempo y a ese espacio. Y entonces desde ahí empezó a idear él, paralelamente a esa reconstrucción, qué podía hacer para la universidad, un proyecto que trascendiera más allá de ser solamente un museo o un área que tú lo visitas. Pues es magnífico arquitectónicamente, es majestuosa, es bella, o sea, la hacienda como tal, pero él decía, es que a todo él le quería poner alma, sentimiento, ¿sí? Pensamiento. Entonces, dijo, aquí hay que hacer más, y entonces él empezó a hacer esas convocatorias, a tener muchas reuniones, a hacer eventos todavía con la hacienda en ruinas, para convocar que la gente se acercara nuevamente y empezara a sentir como suyo el espacio. Por eso, a la primer convocatoria que lanzó, dijo, oigan, si alguien tiene y nos quiere donar los utensilios que fueron de la hacienda, y la hacienda se llenó. Lo que hoy nosotros vemos ahí son todo lo que la misma persona que habitó la hacienda
donó para la universidad. Y tiene mucha razón, cuando estaba ya para concluir la reconstrucción, entonces estaba la rectoría con miras a que quién iba a hacer la dependencia que debería estar en ese espacio. Entonces estábamos nosotros como candidatos, el Centro de Información de Historia Regional, estaban otras dependencias más. Y bueno, entonces ahí el maestro sí supo mostrar que realmente él amaba el espacio, tenía un proyecto viable para la hacienda, y entonces deciden en el 89 que se va a ir el Centro de Historia Regional. Y entonces él tomó la palabra y en octubre, antes de que se inaugurara, antes de todo, dijo, hoy le dijeron, el ingeniero le dijo, ustedes se van a ir, y al día siguiente en nuestros propios coches ya estábamos enrumbados rumbo a Suazo para ir a tomar la hacienda, una hacienda que, como bien señala, estaba ya la reconstrucción, sin espacios definidos, sin portones, sin nada. Y él se sentó en medio de los patios, volteó y dijo, ok, aquí vamos a poner un portón, aquí la capilla estaba acá, pero en donde está la capilla, ahí me gusta para que quede la Biblioteca Capitán Alonso de León, nosotros, un espacio, vamos a hacer los libreros, en la entrada vamos a poner la capilla, esto va a ser museo, esto va a ser un auditorio. Empezó a trabajar. A trabajar y a pedir apoyos para comprar madera, de tal forma que todo lo que uno ahí ve no está hecho de manera casual ni porque sí, tiene un sentido, una historia y una razón de ser. Muy bien. Muy bien. Maestra, pues nos queda la relatoría que le vamos a pedir a... Muchas gracias, Dinora. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, y ya nada más como último decirles que creo que en la Hacienda San Pedro seguimos con un alto compromiso, puesto que el proyecto que marcó el maestro Celso es un proyecto que aún en todos estos nuevos tiempos y estas nuevas modalidades al ser un proyecto honesto, necesario y real, todavía está vigente, ¿verdad? Todavía nos dejó un compromiso muy grande, poder tomar el ritmo de las cosas que él hizo, ¿verdad? Un personaje tan polifacético, con tantos, toda la década de los 90, con tantos frentes que él atendía, y a todo le tenía un proyecto particular, específico, ¿verdad? Entonces, pues realmente se siente mucho la ausencia del maestro, pero todavía estamos repasando tantas y tantas lecciones que en su momento no alcanzamos a comprender. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Dinora. ¿Alguien, no sé, dice Felipe M. Screen? No sé quién sea Felipe M. Screen, pero está interviniendo en la pantalla. Necesitamos que nos veamos todos, Felipe. Si quieres ponernos a todos en pantalla, porque algo pasó ahí. Bueno, entonces para continuar, comentarles, vamos a pasar a la relatoría de la sesión. Esta relatoría nos va a hacer el favor de acompañarnos con ella el licenciado Emilio Machuca Vega. Emilio, ustedes lo saben, es cronista de Escobedo, es el cronista más joven, es integrante de nuestra asociación, pero además tiene la virtud de ser buena pluma, de escribir bien, y ya tiene varios artículos publicados en las publicaciones de la Universidad de Cultura, en Bitácora, si mal no recuerdo, y en algunas otras revistas, además de su tesis haber sido galardonada como una de las mejores cuando presentó su examen profesional. Y bueno, pues recibimos a Emilio Machuca que nos haga esta relatoría y nos diga en síntesis qué pasó en este recordatorio de aniversario celebrando la vida de Celso Garza Oaxaca.
Emilio. Ahí está, un mute. Adelante, Emilio. Sí, bueno, doctor Miguel Ángel, maestra Melissa Reyes y a toda la mesa directiva, antes que nada, pues mi agradecimiento por haber tenido a bien en invitarme a cerrar este homenaje póstumo virtual en honor del maestro Celso Garza Guajardo, expresidente de nuestra organización y también uno de nuestros más distinguidos consocios. Y antes de dar por concluida nuestra sesión, creo que vale mucho la pena esbozar algunos comentarios sintetizadores con respecto a la participación de nuestros expositores. En primera instancia, el doctor Celso Garza Acuña nos habló de la faceta más íntima y humana de Celso, que es su faceta como esposo y como padre de familia. Y este es un aspecto que no solemos abordar mucho, ya que la mayoría de ustedes lo conoció en un entorno puramente académico. Pero es importante escuchar sobre su vida personal, sobre su trato con sus hijos, con sus familiares, con sus padres y demás, porque es ahí donde se revela su verdadero carácter y calidad humana. En palabras de su hijo, Celso sigue siendo una presencia permanente para sus hijos y para todos sus familiares. Y la influencia intelectual, cultural y cívica de Celso se hace notoria indiscutiblemente en la amplia trayectoria de su hijo. Posteriormente, el contador Roberto Chapa delineó el significativo papel que Celso tuvo en la fundación de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, en el nombramiento de otros cronistas municipales del Estado, en la creación de espacios culturales, y no solo de la Hacienda de San Pedro, que sin duda es el ejemplo más conocido y más significativo, sino también en algunos otros museos municipales de la entidad, y también aludió a su papel término. Finalmente, la maestra Dinora Zapata Vázquez profundizó en la labor desempeñada al interior del Centro de Información de Historia Regional, enfatizó el papel de Celso como impulsor de talentos y detalló la labor cotidiana de Celso en este centro de información, su contacto y su trato afable con otras personas, con todos los trabajadores del lugar, con todos los que lo buscaban, y lejos de pretender que la investigación estuviera restringida al ámbito de la academia o de un grupo selecto de historiadores, Celso fomentó la vocación de todos los que deseaban adentrarse en la historia regional, en la historia de sus pueblos, en la historia de sus comunidades, de las tradiciones del noreste en general. Y en relación con la participación del contador Chapa, pienso que el legado de Celso, más que residir en la Hacienda de San Pedro, más que residir en la Asociación de Cronistas o en otros museos, instituciones u organizaciones que él apoyó o que él contribuyó a fundar, su legado vive en quienes lo conocieron y aprendieron de él. Vive en la persona de su hijo, el doctor Garza Acuña, vive en la persona de sus hermanos y hermanas, como el profesor Juan Ramón Garza Guajardo, que es consocio nuestro, me parece que está conectado también. Vive en la persona de sus discípulos, como la propia licenciada Dinora Zapata. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el mayor legado de Celso, tienen que verlos y tienen que escucharlos a todos ellos. Y cabe concluir reafirmando la idea de que Celso Garza Guajardo marca un paradigma en la historia de Nuevo León. A 20 años de su partida física, el que hoy estemos evocando su vida y obra es prueba manifiesta de que la herencia cultural y humanística de Celso ha trascendido y se ha vuelto un referente permanente, tanto para actuales como para futuros cronistas e historiadores. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Melissa. Estamos por clausurar. Así es. Entonces, seguimos con preguntas y respuestas primero. Quisiera nomás, si me permite, maestro Miguel y maestra Melissa, agradecer la invitación del contador Roberto Chapa a esta conferencia extraordinaria. Muchas gracias. Saludar al hermano del maestro Celso, Juan Ramón, que está ahí presente, y a su esposa, que a la distancia también allá están desde Baja California. Muchas gracias. Y no dejar pasar la oportunidad de felicitar a Emilio por la plática de ayer de los 3 museos que habló de nuestro municipio, realmente como todo un cronista, haciendo de la historia de las epidemias, pero también haciendo referencia de lo que está pasando ahorita en las epidemias. Felicidades, Emilio, nuevamente, sabes que te apreciamos y te admiramos mucho. Felicidades y gracias. Muy bien. Nos había pedido la palabra el doctor Mario Treviño.
y le daremos oportunidad de hablar. A ver. Si puede abrir usted, ya le pico y no quiere, doctor. Ay, no lo estamos escuchando. A lo mejor no tiene... A ver, ahí. Ya, ahí está, ya. Bueno, antes que nada, felicitar a la maestra Melisa Reyes y al doctor Miguel Ángel por impulsar este homenaje muy merecido al maestro Celso Garza Guajardo. Definitivamente el maestro Celso Garza Guajardo fue un maestro para todos nosotros. Fue realmente una guía en el ámbito de la historia, de la crónica, y muy importante en el sentido de los espacios culturales que él abre para que realmente eso no existía. Cuando esto empezó, estaba muy limitado el aspecto cultural y el aspecto histórico en todos los ámbitos de la entidad y del noreste, y obviamente también a nivel nacional. Y la cuestión de la microhistoria, la cuestión de la crónica, fue un aspecto que él defendió mucho, el maestro Celso, y fue baluarte en abrir esos espacios que actualmente ahora todos tenemos. Porque en la universidad, lo que el maestro Celso Garza Guajardo logró fue abrir esos espacios en el ámbito de la historia y en el ámbito de la cultura. Claro, había una trayectoria previa muy importante, pero en el caso de la historia y en el caso de la microhistoria y la crónica, creo que fue para nosotros muy enriquecedor conocerlo y participar con él en todas estas aventuras. Y claro, el colofón de esto fue lo de la Hacienda San Pedro, el Centro de Información de Historia Regional, todos sus esfuerzos para la feria regional que año con año logró posicionar, sus esfuerzos también por los libros, por los textos de historia regional, la invitación que siempre nos hizo de investigar más sobre nuestros pueblos, sobre nuestros personajes. Realmente dejó una escuela en la crónica, que eso también hay que remarcarlo definitivamente. Y tiene razón la maestra Dinora cuando afirma que él tenía un interés muy personal en todos los que estábamos laborando con él. Él nos conocía, platicaba con nosotros y nos daba la oportunidad de, donde fuéramos, tuviéramos la oportunidad de participar, siempre nos impulsaba y nos daba todo su apoyo. Como les digo, el maestro Celso Garza Guajardo realmente abrió un espacio en el ámbito de la historia, de la crónica y de la cultura en nuestra entidad. También para felicitar por sus excelentes participaciones al maestro Celso José, a la maestra Dinora y al maestro Roberto Chapa. Y entonces, de nueva cuenta, a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, felicitarlos a todos por estar homenajeando al maestro de maestros, Celso Garza Guajardo. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues sí, se habían venido realizando homenajes a Celso, ¿verdad? El día de su defunción, estuvimos en el Panteón, estuvimos en la Hacienda, pero no se había hablado de la parte muy humana y la cuerda más emotiva de la vida de Celso. Y bueno, esta fue la idea, ¿verdad? Desde un principio para hablar de él y para entender quién es y cuál fue su legado. Bueno, antes de terminar la sesión, quisiera hacer ver que aquí está con nosotros Elda Feliz González, que es la presidenta de los cronistas del Estado de Nuevo León. Elda, muchas gracias por estar presente. Gracias, Alma, por tu invitación y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno. Y los felicito por esta magnífica organización de este evento. Gracias, gracias. Bueno, y la otra, bueno, está Tere, que sigue estando aquí, Tere, y Marcos, su hermano. También hacer notar la presencia de Hernán Ledesma, que es alguien que está ya a punto de entregar su trabajo y que quiere
participar dentro, como socio dentro de la sociedad. Quiero también hacer notar que Félix Torres ya entregó su trabajo y que está en revisión. La comisión nos dará su dictamen, se ha tardado un poquito, pero ahí está. Bien, pues sin más por el momento, ¿verdad? Vamos a decir que bueno, antes quiero decirles algo. Quiero mostrarles el cuadro que tengo aquí. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Y qué? Es el Museo de Historia Mexicana y el Cerro de la Silla, pintado por Saskia Juárez. Sí, bueno, es todo. Mi marido lo puso ahí para que no se viera todo el tiradero de libros que tengo ahí atrás. Bien, pero sí es importante porque Saskia Juárez hizo la representación de lo que era en el momento. Ahorita está bastante diferente, porque ahí está la lagartera y otras cosas que pusieron ahí, y además la continuación del río. Pero así fue lo que se hizo, el museo. Ahí está. El cerro es muy bonito. Bien, voy a clausurar yo para ya no... siendo las 11:37 del día 17 de mayo, el natalicio de don Alfonso Reyes y también el 78 aniversario de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, clausuro esta sesión que ha sido muy productiva, ha sido muy sentimental, muy emotiva, y les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias. Gracias.